Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Cerrando nuestra serie, Seamos Prácticos, conversamos sobre una de las crisis más complejas, intensas y muchas veces mal abordadas, la crisis de fe. La mayoría de los creyentes hemos enfrentado dudas, hemos tenido preguntas sin respuestas y hemos sentido que las cosas parecen no tener sentido. ¿Toda duda es pecado? ¿Todas las crisis de fe son iguales? ¿Es malo dudar? ¿Está mal cuestionar ciertas cosas? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí, Entre Semana. Seamos prácticos, ya hemos tenido varias semanas, que ya andamos como la quinta, ¿no? Creo que no, mucho más. Sí, sexta, séptima. Como que hicimos una subserie dentro de la serie, ¿no? Sí, es verdad. O sea, hablamos acerca de crisis y diferentes tipos de crisis que puede existir. Dentro de la serie, seamos prácticos. Seamos prácticos, correcto. Sí, comenzamos con... wow, 86, 7, 8, 9, 8 90. episodios. Estamos, este es episodio 94. Wow. Ya estamos a 6 episodios. A 6 episodios. Hay que hacer algo para los 100 episodios. ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos puede mandar sus donativos. No. Vamos a entregar algo. No sé, estoy inventando. Bueno, algo queremos hacer. A mí me encantaría poder tener algo quizás un poquito más interactivo. Mira, ha sido interesante, de forma privada, nos han escrito amigos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, pienso en Sudamérica, de Colombia, de Ecuador, creo que de Centroamérica, que es el país más raro que nos han escuchado. Tú tenías la otra vez algo de info, algunos de Europa, sí. Pero había uno en Asia, recuerdo. Sí, pero creo que eso era unos amigos nuestros que viven en Taiwán. Puede ser. Pero había uno en un país medio raro que me acuerdo que no sé, me preguntaste, oye, ¿hay amigos ahí? Bueno, varios de Estados Unidos. Sí. Estaría lindo quizás... Singapur. Algunos de Singapur que nos escuchan. Está bien. Estaría lindo. Si me preguntas qué me gustaría, escuchar cómo ha sido de bendición este granito de arena que sigue siendo primero para la iglesia. Pero como tú siempre dices, poder desde la iglesia poder bendecir a otros lugares. Podríamos hacer un episodio en vivo, eso podría ser. Ahí está. Y así que manden las preguntas, que nos hablen. Eso vamos a hacer. Episodio en vivo, tenemos que buscar un horario que sea cómodo. Que cuadre. Sí, podría ser. Bueno, algo vamos a hacer de eso. Ok. Vamos a lo nuestro. Tenemos 6 episodios para pensarlo. Se aceptan sugerencias, por favor. Exacto. Bueno, hablando de ser prácticos, hoy vamos a terminar nuestra serie y nuestra miniserie de las crisis que hemos estado viendo ya por varios episodios. Y vamos a terminar con un tema que tiene que ver con quizás algo que a muchos les pega y especialmente, y lo hemos hablado en otros episodios de otras formas, pero cuando estás en un proceso de estar estudiando la escritura y lo quieres estudiar de manera sincera y quieres realmente profundizar y entender, llega un punto donde estás reevaluando un montón de cosas y eso es una de las razones. Otra razón podría ser situaciones que pasan en tu vida, momentos difíciles que uno pasa y eso crea una crisis de fe. Y quisiéramos hablar acerca de una manera práctica de abarcar una crisis de fe, porque es muy probable que a cualquier persona sincera le vaya a tocar una crisis de fe, ¿no? Entonces, abramos la conversación para tocar este tema. Creo que en cuanto a crisis de fe, a veces yo siento que ha sido un abordaje muy simplista, ¿no? Dudar es pecado, por ejemplo, ¿no? Y toman ahí Romanos, capítulo 14, si no me equivoco, es porque lo que no proviene de fe es pecado, y punto. Entonces, como que a veces en ciertos círculos medio fundamentalistas, tradicionales, hablar de crisis de fe es no solo escandaloso, sino es como que un signo de interrogación las preguntas no son permitidas acá, ¿no? Dentro de otra tribu, alguien que tiene una crisis de fe, entonces que nunca fue elegido por Dios para la salvación. Entonces, si dudó, es como que, simplemente él nunca fue de los nuestros. Pero yo siento que a veces ha sido muy simplista. Creo que no sé cómo definir crisis de fe.
o quizás antes de definir, hay matices cuando hablamos de crisis de fe, ¿no? Sí, yo quizás hablaríamos de un momento donde estás poniendo sobre tela de juicio la existencia. Para definirlo, ¿no? Okay. Digo, quizás lo podríamos definir así, o sea, poner en tela de juicio la veracidad de los fundamentos de nuestra fe, ¿no? Lo que hemos hablado acá en nuestro mismo podcast, ¿no? De principios. Sí. O sea, no tiene que ver ni con posturas ni con preferencias. Correcto. Sino cuando quizás los principios que se supone que estaban ahí se empiezan a sacudir. Sí, ¿no? y lo defino así porque muchas veces la crisis viene cuando hay una categoría, o sea, todo se pone en el saco de principios, entonces absolutamente todo es un principio, pero cuando se te poncha ese lo que tú llamabas principio, Ándale. entonces muchas personas ahí es donde tiran lo fundamental. Bueno, entonces es que quizás ahí tenemos que hacer una primera distinción. Muchas de las crisis de fe se deben a poner como principios cosas que fueron preferencias personales. Correcto. Entonces llega un momento... O posturas ajá. que bien uno lo puede tomar o no. Claro, y lo hemos hablado cuando hablamos de eventos futuros, pero aún a nivel de principios, no, pero a nivel de preferencias. Estos son mis principios, y de repente te encuentras con otros creyentes que tienen preferencias totalmente opuestas a las tuyas, y es como que hoy tengo una crisis de fe. Uh-huh. No sé si llamarla eso crisis de fe, o a lo mejor habría que distinguir que la causa de esa crisis de fe es que al elevar a la categoría de principios cosas que son tus preferencias, como dijiste tú, metes todo en el mismo saco y dices, ok, ¿sabes qué? No creo en nada. No, espérame. Yo lo llamaría... Como que distingue, ¿no? Claro, yo lo llamaría crisis de fe, pero es crisis de fe por otra razón. Ándale. Es crisis de fe Ajá. porque ligaste incorrectamente cosas que nunca tendrían que estar ligadas. Juntas, exactamente. Entonces hay personas que se vuelven ateos. ¿Y por qué te volviste ateo? No, porque yo no podía creer en un Dios que raptaría a la gente y dejaría a todos los demás aquí en la tierra para sobrevivir, así tipo Juegos del Hambre. Ok, y has pensado que hay personas que tienen una postura diferente. Y también igual aman a Jesús. Claro. Entonces, hay personas que van uniendo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hablando con una persona que es profesor de universidad de geología. Uh-huh. Y uno de sus problemas de fe, o sea, una de las razones por las cuales él no llegaba a la fe, era porque él no podía creer, o sea, como él estaba en la geología, no podía creer que Dios creó todo y la Tierra tenga menos de 7,000 años. Entonces, él por eso rechazaba a Dios. La cosa es que hay personas que aman a Jesús y no necesariamente ven un problema con principios bíblicos y una postura donde la Tierra tenga mucho más de 7,000 años. Exactamente. Hay otras personas que no tienen problema ni siquiera con la teoría de la evolución y dicen, pues hay ciertas formas... Dios usó hasta la evolución, dicen. Claro, son conversaciones que podemos tener, pero lo podemos tener entre hermanos. Claro. No es que... O sea, el problema es cuando uno quiere achicar también el círculo de creyentes. Es decir, si no crees esto, y si no estás de acuerdo con esto, entonces no eres un creyente de verdad. Sí, y entonces ahí lo que haríamos es, antes de saber si estás en una crisis de fe, distingue si lo tuyo es una crisis de fe o es una sacudida de esas preferencias que elevaste a la categoría de principios. Nos hablaba el otro día un amigo que ha trabajado en su grupo de jóvenes con algunos episodios del podcast, y nos decía que una de las cosas que más ha usado es el tema de mitos cristianos, porque tiene que ver con eso, con sacudir aquellas cosas que dije, uy, pero creéis siempre esto. Pero claro, a algunos lo agarran curva, diríamos acá en México, Ajá. Y es como que, entonces ¿sabes qué? Está todo mal. Seguro todos me mintieron, ¿no? Nadie te mintió. Bueno, y ahí es donde entra también, no sé si nos estamos yendo un poco del tema, pero creo que vale la pena. Hay tiempo. Hay esta cosa que está de moda que se llama la desconstrucción. Y deconstrucción es realmente poner todo sobre tela de juicio y empezar a ver las cartas de Pablo y decir, bueno, sí, Gálatas fue escrito por Pablo, pero Segunda Tesalonicenses seguro que no, porque usa una palabra que solamente lo usa en esta. Y de una forma muy, digamos, escolástica, sí. Van desacreditando tantas cosas
hasta que llegues a una conclusión de que la Biblia, la verdad, para poco sirve. Ujú. Y muchas veces nace de una crisis de fe donde, qué sé yo, o sea, mi concepto de la Biblia es de que el profeta estuvo en trance y escribió todas las palabras de Dios y ya. Entonces, cuando uno lee Jeremías y se da cuenta que Baruch compiló los escritos de Jeremías, entonces entran en crisis, Claro. porque dicen, ¿cómo que fue compilado? ¿Cómo que no fue así como el libro de Mormón, que vino directamente del ángel en tablas de oro, ¿no? O sea, Y sí, y entonces, pero y quizás ahí, y no está mal lo que planteas, porque creo que ahí es donde uno tiene que empezar a distinguir. A ver, ¿está mal tener ciertas dudas respecto a esas creencias fundamentales? ¿Es dudar por dudar? ¿Es duda debido a? Entonces, creo que ahí hay mucho. Suele pasar con chicos que entran a la universidad y se encuentran con el famoso problema lógico del mal y citan Epicuro, si Dios es un Dios, ¿viste?, omnipotente, ¿no? a ver, dilo para los que no lo han escuchado. No lo tengo de memoria, no. Pero es, si Dios es un Dios omnipotente y puede crear un mundo perfecto, pero existe el mal, entonces o Dios es malo o no es bueno porque pudiendo haber creado un mundo perfecto no lo hizo, o Dios entonces no es omnipotente porque no lo puede crear, por lo tanto Dios no existe. Resumido en dos afirmaciones, lo que dicen es, como Dios puede crear un mundo perfecto, número uno. Dos, habiendo maldad en el mundo, por lo tanto la presencia del mal o del sufrimiento demuestra que Dios no existe, porque Él, pudiendo haber creado un mundo distinto, no lo hizo. No lo hizo. Y es como que te lo tiran en primer año de filosofía en la universidad o de pensamiento crítico y es como que, llegan ahí, ¡Wow! Dios no existe, ¿viste? Porque hay mal en el mundo. Sí, Y a veces va por ahí. sí. Pero eso no necesariamente es una crisis de fe en el sentido de que hay elementos para dudar, sino más bien es hasta dónde quizás tu fe no tiene raíces. Claro. Y por eso hay que ver Dios no está muerto, 2. Claro, y ahí ya. contestas el argumento. Pero bueno, para el que no le gusta leer, ahí tienen una buena película para pasar una tarde. Sí, bueno. Yo creo que ahí es donde uno tiene que también, creo que hablando de dudas, ¿no? Crisis de fe, ¿de dónde viene la crisis? ¿Cuál es la cosa que lo detonó? Hablamos acerca de una categoría mal puesta. ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, esto es lo que yo... Ok. Primero, ¿qué es lo que recibiste? ¿No? Porque si una persona crece en un ambiente, pues va a recibir lo que le enseñaron, ¿no? Hay personas que... Bueno, también eso es un argumento mucho que usan los ateos y los estudiantes de primer año de filosofía. Bueno, tú tienes la religión porque naciste en esa, claro, esa parte del mundo. Es tu contexto. Sí, y nada más. Bueno, ok. Pero si se supone que uno le puso un poco más de pensamiento, simplemente más que simplemente aceptar lo que recibió, ¿qué es lo que tú determinarías que son los fundamentos? ¿Con qué los respaldas? Entonces ahí es donde yo creo que se puede dividir en un par de categorías. Hay crisis de fe que es una crisis intelectual, ¿no? Hay crisis de fe que es una crisis emocional, porque también muchas veces no viene por un descubrimiento o una conversación, viene por una tragedia, por ejemplo. Y es más común de lo que uno cree. Sí. Y habría que una tercera vez a mencionar. Crisis intelectual, dijiste, emocional. Y tendríamos que ver si existe la crisis volitiva, pensando en que esos son los tres elementos básicos de la personalidad, ¿no? Intelecto, la cognición, la parte emotiva y la parte volitiva del ser humano. Bueno, usemos esa categoría como para hablar de cada uno por separado, porque creo que sí es importante hacer esa distinción. No sé cómo lo ves. Sí. Bueno, vamos primero por crisis intelectual. Ya hablamos un poco acerca de esto. Lo importante es escoger la colina sobre la cual vas a morir. Así es. Porque te digo, o sea, hay un montón de personas que llegan a conclusiones totalmente diferentes y nadie duda de su fe. Sí. O sea, C.S. Lewis habla en su libro El problema del dolor.
acerca del Edén y la historia del Edén, Adán y Eva, siendo como un tipo de historia mitológico acerca del primer pecado. Entonces decía, bueno, que seguro los primeros protohumanos, semichangos, uno experimentó orgullo y eso fue lo primero o sea, eso se tipificó en la historia. Ahora, yo de manera personal no sostengo esa postura, pero en ningún momento, exacto, en ningún momento voy a decir, C.S. Lewis, hombre impío. Claro. O su opinión te genera una crisis a ti. Porque ahí está el problema. Mucha de la crisis intelectual, recuerdo una vez un alumno me dice, pero es que, profe, leo, hablando de elección, ¿viste? Ya hablamos de elección en algún episodio si alguien tiene alguna duda. Decía, pero profe, es que todos los grandes capos piensan lo mismo. Y yo le dije, pero me parece que estás estableciendo una totalidad habiendo leído 5 libros. Y siempre de la misma escuela y de la misma tribu. Entonces, claro, si ves el que le puso en el prólogo, quien recomendó el libro, sigues leyendo lo mismo, estás leyendo siempre de la misma tribu. Hay otros creyentes que tienen una postura diferente y no hay ningún problema. Es como cuando empiezas a buscar tierraplanistas en YouTube. Claro, o sea, el algoritmo te va recomendando más tierraplanistas. Exactamente, de lo que tú crees, ¿viste? Pero creo que muchas veces la crisis intelectual pasa por eso, por poner, como dijimos recién, en categoría de principios, cosas que no son principios, y cuando encuentras una posición distinta o alguien que piensa diferente, a veces o tú crees que el otro es un impío, o cuestionas absolutamente todo y todo se te cae y tira todo a la basura. A veces tiene que ver con información. No sé, pienso en personas que están en el mundo de las ciencias, por ejemplo. Y es como que por per se nadie en el mundo científico va a asumir, sí, yo soy cristiano, creo en Dios. O sea, se asumen un montón de cosas y es como que tengo que aceptarlas como tal, y a veces desconocer que hay un montón de gente en ciencia que cree en Dios, es como que dices, bueno, no hay nadie acá, ¿viste? La ciencia no ha rechazado a Dios, ¿ok? Hay un hombre, no vamos a poner su web, está en inglés, hay algunos libros de él en español, se puede encontrar. Él se llama John Lennox, es un británico, es profesor en Oxford. En YouTube está subtitulado, pero se te llega a erizar la piel. Él está no recuerdo el nombre, cuando se juntan todos los profesores, el claustro de profesores en Oxford, y él se para con ¿cómo se llama? Una hojita donde tiene su punteo y dice, I believe in Jesus. Dice, ¿por qué? Y empieza, yo creo en Dios, y empieza a dar en Jesús, y empieza a dar las razones por las cuales él cree en Jesús, y es increíble. O sea, ¿cómo ves a un hombre? Él es profesor de matemáticas, es doctorado en matemáticas, y él ha escrito mucho de cómo ciencia no niega a Dios, ¿no? Y la verdad, sus escritos son muy interesantes. Ahí va a estar en las notas, al menos la web de él, y ahí puedes buscar John Lennox en español y puedes encontrar un montón de información, y ahí te das cuenta que la ciencia no rechaza a Dios necesariamente, ¿viste? Pero a veces si yo me quedo con lo que me dicen y no tengo pensamiento crítico y no amplío mi perspectiva, entro en una crisis intelectual. Pero ¿sabes por qué es? Es porque asumo como verdad lo que me dice mi profesor de la universidad. Sí. Y no lo filtro, no lo paso por pensamiento crítico y no lo amplío un poco más. Y a veces también ponemos varias métricas equivocadas a la escritura. Por ejemplo, queremos tratarlo como si fuera un libro de ciencia, y cuando vemos una cosa decimos, no. Bueno, ¿sabes qué? Agarra cualquier periódico que tengas en tu ciudad y revisa cuándo es que se pone el sol. Y vas a ver que ellos están en contra de la ciencia porque el sol nunca se pone. El sol es estático. La Tierra va alrededor del sol. Entonces uno puede decir, ¿ves? Mi periódico es anticiencia. No, es que tu periódico está hecho para otra razón. Es para hacer fines prácticos. A ver, ¿cuándo ya no vamos a tener sol? Porque yo quiero ir a pescar, ¿no? La Biblia no fue hecho como para comprobar elementos científicos. No es un libro científico. Dígalo con toda firmeza. Y una de las cosas que creo que ha hecho gran daño
los apologistas. A mí me encanta la apologética. Es una forma de llegar con esa mente crítica a la escritura y también argumentar. Pero uno de los problemas es que ha tratado de meter en una bolsa equivocada ciertos preceptos, ¿no? Entonces, ¿dónde está creo que es en Job, cuando dice que Dios está sobre el círculo de la tierra? Entonces dice, ¿ves? Sí, la Biblia estaba diciendo que la tierra era circular. Y permíteme ahí un paréntesis con eso de apologética. También me gusta la apologética. Como que no desilusionado, pero como que ya no me apasiona tanto como antes. Pero claro, la primera apologética que conocí fue la apologética que decía, ok, yo también tengo mis argumentos científicos. Entonces mostraban que las pruebas de carbono 14 eran absurdas, que eran inestables, que hay argumentos científicos para una Tierra joven. Toda la apologética muy propia de Answers in Genesis, ¿no? Respuestas en Génesis. Y fue lo primero que conocí de apologética, ¿viste? Pero me generaba conflicto porque era al final, ok, yo tengo mis datos científicos versus los tuyos y ¿a dónde vamos? ¿Viste? Creo que ahí donde ha habido un error en el sentido de querer ver a la Biblia como un libro científico cuando no lo es. No demerito el ministerio que tienen estos hermanos. Tienen su lugar. Sí, y creo que da un contrapunto muy importante a las cosas que quizás se van asumiendo. Totalmente. Y tiene su lugar. Tiene su lugar y es como que no necesariamente creas todo lo que te diga la ciencia porque, como decíamos la otra vez, no porque tenga el título de doctor significa que es dueño de la verdad, ¿no? Sin embargo, me gusta más ir por la apologética presuposicional, si no me equivoco, o sea, la que busca establecer mero cristianismo de C.S. Lewis, la que busca establecer que la fe es razonable, ¿no? Y que hay presuposiciones lógicas y razonables para decir, yo creo en Dios, y que no estoy chiflado, ¿no? Creo que la apologética que va por ese camino permite una conversación donde, ¿sabes qué? Tienes una crisis intelectual, ok, pongamos nuestras presuposiciones y te vas a dar cuenta que cualquier cosmovisión que explique el ser humano desde una cosmovisión humanista, sin Dios, o una cosmovisión cristiana, teocéntrica, establece presuposiciones. Por lo tanto, la crisis intelectual puede tener, o sea, no es que es difícil, hay información. Por eso vamos a colocar ahí información de la web de John Lennox. Hay otro hombre, un filósofo, él es estadounidense, ¿no? William Lane Craig. Lane Craig, sí. Él tiene una forma de ese tipo de apologética, ¿no? Presuposicional. Sí. De filosofar sobre, ok, ¿cuáles son tus presupuestos? ¿Desde dónde parte? Bueno, yo parto desde acá. Y está muy interesante. Sí, él se mete, es muy profundo, porque su manera de argumentar va a las personas que están en ese ámbito intelectual, filosófico, científico. Entonces, quizás para las personas comunes y corrientes como nosotros está denso. Está algo denso. Eso es un podcast para escuchar a 1X. Claro. Pero si a alguien le gustaría, ahí va a haber está la información, lo pueden buscar en internet también. Hay videos subtitulados en español en YouTube. Puedes encontrar información como para decir, pero sí, es denso, es denso. Es filosofía así, bien densa. Sí, vas a aprender de molinismo. Pero bueno. Bueno, eso en cuanto a crisis intelectual. Crisis intelectual. Y yo creo que se puede resolver. Se puede resolver haciendo preguntas honestas. Se puede resolver realmente buscando y viendo y entendiendo realmente cuál es lo básico, lo fundamental. Tú tienes una frase que a mí me gusta mucho, te la he robado muchas veces. Bueno, no es robo, es cita con permiso porque digo que tú la dijiste, está, ¿no? Bien. Es la duda no es un mal comienzo, pero es un pésimo final. Sí, que yo igual lo robé de otro lado. Sí, al final somos ladrones santificados que robamos a otro. Mientras uno dé la cita, pasa sin ningún problema. ¿Quién no tiene una duda? ¿No? ¿Quién no dice, Señor, cómo va a ser? Me encanta, tú también lo citas, ¿no? Marcos 8, aquel hombre que cuando va a sanar su hijo, ¿no? Le dice a Jesús, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, a ver, déjame si lo tengo acá. ¿No era Jairo, el hijo? Sí, creo hija? Que sí. Marcos capítulo 9. Sí, creo que no sé si era Jairo o no, pero sí es Marcos capítulo 9. Aquí lo tengo. En Marcos capítulo 9,
en el versículo 24, dice, acá está. No sé si era Jairo o no, pero acá puede que en el pasaje paralelo, pero en Marcos está esa expresión, ¿no? Cuando tenía se lo trajeron y el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, No era Jairo. quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, ¿no? Y Jesús preguntó al padre, ¿hace cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, ¿no? Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice el padre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo súper descontextualizado, ¿no? Pero me encanta lo que él dice, verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Evidentemente él tenía dudas. O sea, ¿pasará? O sea, ¿cuánto tiempo cargando con su hijo en esta situación? El hijo que estaba endemoniado. Y cuando Jesús le dice, si tú crees, esto es posible, y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad, es como contradictorio, ¿no? Pero yo creo que ese es el lugar de la duda intelectual. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. La verdad, veo que el panorama, hago mis números y 2 más 2 no me está dando 4. Pero Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que es mi responsabilidad. Y hemos visto milagros. Sí, y muchas veces, por lo menos ha sido el caso en mi vida, una crisis intelectual siempre me ha llevado a un nuevo nivel de profundidad. Es como quien, qué sé yo, no encuentro lo que necesito a este nivel. Bueno, tenemos que seguir cavando. Y sigo cavando. Y a veces digo, ok, hay más aquí, pero tengo que seguir cavando. Y ahí voy profundizando. Y ha sido un desafío, no es algo cómodo, pero el permitir que esa incomodidad se quede ahí en mí como un impulso a profundizar, por lo menos a mí me ha ayudado. Y ahí es donde se aplica tu frase. La duda no es un mal comienzo. Tienes una duda, te sientes mal porque dices, ¿cómo va a suceder? Dices, no puedo dudar, espérame. Es más honesto decir como el padre del muchacho, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Es más honesto decir, Señor, sabes, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Entonces, aunque tengo un montón de dudas, aquí estoy dispuesto, como tú dijiste, a ir más profundo en mi fe, dispuesto a cavar más hondo, dispuesto a trabajar, dispuesto a pedir ayuda, dispuesto a ser aconsejado, dispuesto a ser enseñado para que mi fe se fortalezca, ¿no? Sí. El problema es que muchas veces una crisis intelectual es meramente una envoltura conveniente para una crisis emocional. Y una crisis emocional es un poco más difícil de tratar porque uno no lo trata con libros y cifras y notas y apologética. Y ahí viene el problema. Sí. Una crisis emocional es cuando las circunstancias van en una cierta dirección que no cuadra con tu concepto de Dios. Sí. Le llaman los psicólogos disonancia cognitiva. Lo que yo sé no es lo mismo que lo que yo estoy sintiendo. Aplicado a la fe es, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él me ama, yo sé que todo lo que yo sé. Pero lo que siento hoy, respecto de mis circunstancias, me tiene en el suelo. Tengo miedo, estoy en pánico, no puedo con este dolor, lo que sea. Sí, ¿no? O sea, uno puede leer Dios es amor y decir, ok, va. Pero ¿Dios me ama? No. Entonces es como que, a ver, sostienes uno, rechazas el otro, claro. ¿Cómo puede ser? Y sí, muchas veces responde a dinámicas de crianza, frase ahora célebre de Conexión Vertical, asuntos pendientes. Muchas cosas van creando una crisis emocional. Yo diría que también un concepto errado de quién es Dios, que viene quizás por una teología errada, sí. Pero también por una crianza. Sí, totalmente. Que fue proyectando. Porque, o sea, uno no puede hablar acerca de Dios como padre sin proyectar un concepto de padre
que te fue dado por tus padres. Totalmente. Tus padres, los hayas tenido o no, son los que te dan la primera imagen de quién es Dios. Entonces, por lo tanto... Todos tienen padres. O sea, claro, perdón, aunque te no hayas criado con él, tienes razón, te hayas criado o no con él. Bueno, pero es importante mencionarlo porque Sí. padres ausentes, Claro. Dios ausente. Comunica, no dice, no, yo jamás, pero comunica una idea. Y ¿sabes qué? Bueno, ya, el tiempo, lo bueno que no tenemos acá que pagar tiempo No. al aire, ¿no? Porque esto va por otra línea. Es interesante, a nivel de neurociencias, el cerebro, somos conscientes o trabaja a nivel de conciencia, a nivel de corteza cerebral, el 15% de toda la información recibida. Todo lo demás va a zonas más profundas del cerebro. ¿Qué muestra eso? De que uno dice, bueno, sí, yo sé todo lo que me pasó, yo tengo muy claro mi vida. Espérame, tienes claro el 15% de tus 40 años. El resto de eso está en algún lugar de tu cerebro más profundo porque fue aprendizaje, llámale inconsciente, por osmosis, para que tú no fuiste conscientemente construiste algo ahí. Entonces, cuando uno dice quién es Dios para ti o cómo llega un concepto de Dios, no lo puedo disociar de dónde fui criado, de cuáles fueron mis experiencias, independiente de si, no, pero eso a mí no me afectó. Bueno, eso es lo que tú crees, o al menos de lo que eres consciente. Es muchas veces más profundo de lo que uno puede llegar a ver, ¿no? Ahora, pero crisis emocional, no quiero generalizar, pero mi percepción, y por lo que he leído, te diría que muchas de las crisis intelectuales a veces están, o de la crisis, no sé llamarle crisis, del rechazo de Dios. Hay cambio. Mucho del rechazo de Dios, de quienes han creído en Él, tiene como detonante una crisis emocional. O sea, personas que llegan a la conclusión dicen, no, yo no puedo creer en un Dios que... Claro. No, para mí Dios no sé. O no lo dicen así, sino que hacen sus conclusiones filosóficas, dicen, no, mira, para mí Dios no existe por esto y por esto y por esto. Pero rascas un poquito más. Y detrás de toda esa argumentación hay una historia de dolor, sí, de desilusión. Y muchas veces hay una narrativa contradictoria que dice, estoy enojado con un Dios que no existe. Y dice, espérate. ¿Pero cómo? Si no existe, ¿dónde estás depositando tu enojo? En contra de Dios. Pero no existe. No existe. Entonces, claro. Y ahí creo que mucho, no sé si caemos, no quiero caer otra vez en ser simplista, pero no se te hace que de alguna manera Job es una expresión de un hombre que tiene una crisis de fe emocional, en el sentido de que él nunca dice Dios no existes. Fíjate. Al revés, él se acerca a Dios porque sabe que Él existe. Solo que hay una disonancia tan grande, esa disonancia cognitiva entre lo que él sabe de Dios, que hablamos de Job en algún momento. Cuando decimos sabe, entre comillas. Entre comillas. Claro, porque eso te iba a decir. No necesariamente las presuposiciones que tenía Job de Dios eran correctas. Lo explican muy bien los de Bible Project en el video del libro de Job. Si lo pueden buscar, totalmente recomendado, porque ellos muestran cómo tanto los amigos de Job como Job mismo partían de presuposiciones equivocadas. Y cuando uno parte de presuposiciones equivocadas, inevitablemente llegas a conclusiones equivocadas. Los tres amigos de Job, matices más, matices menos, es tú has hecho algo. Por lo tanto, como Dios es justo, Él no va a pasar por alto lo que tú hiciste. Entonces, sí, Job diciendo, pero no hice nada. Y Job dice, yo no hice nada. Por lo tanto, la variable en esta ecuación que está mal es Dios. Entonces, aunque él no lo dice directamente, sí, pero la verbalización... Y su manera de reclamar. Claro. O sea, diciendo, quiero un árbitro. Quiero un árbitro. Quiero que alguien se ponga entre medio. Porque o sea, y él está como acusando a Dios, poniendo a Dios en la categoría de un ser no justo, un ser malo. Pero sí, como dices, no niega la existencia de Dios. No. Y creo que una crisis emocional es un poco más difícil porque sí responde a un dolor real. Quizás hay conceptos de Dios que tal vez, así como Job, han llegado y un poco distorsionados y tienen que ser corregidas. Pero, ¿qué haces con ese dolor? Claro. Y muchas veces, lamentablemente, personas que quieren ayudar
a alguien que está pasando una crisis de fe en el aspecto emocional, digo somos, porque también me ha pasado más de alguna vez, o muchas veces, somos muy brutos, metemos la pata. En nuestro afán, en nuestra incontinencia verbal, queremos ayudar con frases cliché que tanto hemos hablado en nuestro podcast, y terminamos hundiendo más a esa persona y haciendo de una crisis una mega crisis, producto de no ser sensible a identificar que lo que está pasando es una crisis de fe, pero con un componente mayoritariamente emocional. Entonces, insistimos con, tienes que leer la Biblia. Una persona que está en un cuadro depresivo, y agarrar la Biblia es lo peor que puede hacer. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia no es suficiente, no me descontextualicen, pero quizás en ese momento, en esos primeros días, ni leer quiere, ¿entiendes? Ni leer nada, porque quiere dormir todo el día. Bueno, se necesita un abordaje integral, todo lo que hemos hablado en algún momento, pero como que insistimos en, ok, cree la verdad de Dios, ok, pero mi percepción, no quiero generalizar, es que adolecemos en nuestras iglesias de una correcta enseñanza sobre una buena gestión de nuestras emociones, de cómo gestiono mis emociones, cómo hago cuando lo que yo creo y lo que yo siento no embona, no van en sincronía. Y si hay cero lenguaje emocional, si además jamás te dicen que las emociones son malas, pero cuidado con ellas, si te dicen engañoso es el corazón y todo es malo, reprimo eso, entonces claro, después de años llego a una mega crisis de fe diciendo, ¿sabes qué? Definitivamente, ok, Dios si existe o no existe, lo dejo ahí, pero esto es lo que yo siento y lo que yo siento no me lo estoy inventando, ¿no? Sí, y una lectura de los Salmos nos muestra de que hay ciertas posturas de adoración que hemos dejado a un lado, que ya no tomamos en cuenta porque muy depresivo, muy deprimente, muy negativo, pero el hecho de que tenemos salmos que hablan acerca de hasta cuándo Dios, o sea, parece que estás enojado con nosotros, despiértate Dios, haz algo, ¿no? Haz algo, no aguanto. Eso no sería lenguaje que sería muy aceptado en muchas iglesias. No suena muy bien como vamos a tener un tiempo de adoración, ¿no? Ajá, sí, o sea, porque suena a reclamo, pero cuando nos damos cuenta de que Dios nos da el espacio, incluso para reclamar, para decir, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojado contigo, porque siento que no me trataste de manera justa. Dios no se sorprende. Ahora, es ese catarsis, es ese momento de ¿sabes qué? Saca todo lo que tienes porque Dios es suficientemente poderoso para escucharlo y no se escandaliza. Sí. No tiembla su trono. No. Y creo que hasta lo aprecia, porque por alguna razón está en los Salmos. Yo creo que sí. Y quizás ahí diste una palabra clave. Hasta lo aprecia. Creo que hay que afirmarlo. ¿Sabes por qué? Porque creo que la gran virtud de Job fue decir, mi fe pende de un hilo. Estoy, pero a un segundo de tirar la toalla, pero con el corazón roto, sin entender por qué. Al final, con quien habló fue con Dios. Aunque le reclamó, aunque dijo necesito un árbitro, pero no fue a otro lugar que no fuera Dios. De alguna manera, Job es la ilustración del principio de Pedro de ¿a quién iremos? ¿Y a dónde voy a ir? ¿No? Sí. Y a lo mejor, pero con rabia contenida, con todo lo que quieras. Y creo que Dios no solamente la Biblia nos da esos libros para decir, ¿sabes qué? Tiene su lugar, sino que se aprecia el hecho de decir, ven. Por eso la invitación, hablábamos, ¿no? Hace el domingo justamente hablamos de eso en el cierre, ¿no? de Hebreos capítulo 4. La invitación es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea, ven, no hay problema. Ven, así, pero ven. Yo creo que esa es la virtud en medio de una crisis de fe emocional. ¿Ok? No tiene que ver tanto con lo que estoy sintiendo en el sentido de que eso te paraliza, entonces como estoy enojado, mejor no quiero nada. No, espérate, vamos a gestionar esa emoción. Y el puntapié inicial para gestionarlo es hablando con Dios, ¿no? Otro podcast hablaremos de gestión emocional, pero creo que crisis de fe con un aspecto emocional, lo peor que uno puede hacer es negar eso, minimizarlo. Si estás ayudando a alguien, no minimices lo que sientes, sino más bien ayúdale a identificar
que tiene que ver con algo emocional para poder abordarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y no tratar de cruzar las crisis, ¿no? Porque una crisis intelectual ha de tratarse desde un abordaje. Una crisis de fe que tiene más un componente emocional tiene un abordaje un poquito diferente, ¿no? Sí, bueno, yo diría que se mezclan. No, totalmente. Veces. Sí. Porque si tu concepto de Dios es tal de que, no sé, todo está hecho para su gloria. Dice, sí, pero Sí. O sea, pasé una desgracia que me marcó por toda la vida. Entonces esto es para su gloria, entonces yo no quiero glorificarle más. No, se mezclan totalmente. Entonces totalmente. sí, eso entiendo, pero creo que lo que tú dices es cierto. Lo que hay que seguir haciendo, tanto con la crisis emocional como la intelectual, sigue cavando, sigue profundizando, porque hay espacio para esas emociones, hay espacio para esas preguntas. Es suficiente, Dios es suficientemente poderoso como para aguantarlo, pero uno tiene que llegar con un corazón sincero. Porque si es que simplemente no quieres, ahí es donde no hay ayuda. Y creo que eso nos lleva a la tercera categoría, que es la crisis, ¿cómo lo llamaste? Volitiva. Volitiva o de la voluntad. ¿Cómo lo definirías? No sé, pero creo que esa es una categoría que está como en la frontera. Deja explicarte por qué pienso eso. Porque una crisis de voluntad es un rechazo a someter mi voluntad o decirle no a lo que Dios me dice. Me cuesta entenderlo. No sé cómo va a pasar. Tengo mis dudas. Bueno, Dios, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué? Ante lo que estoy viviendo, siento que mis emociones están tan afectadas que llego a cuestionar absolutamente todo. Pero aunque estoy destruido, aquí estoy. Pero cuando hay un abierto rechazo a quién es Dios, cuando alguien dice, es que yo no quiero, yo creo que es donde termina la crisis y empieza no sé si llamarle, la incredulidad, la rebeldía, Pienso en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, mira qué interesante. No dice el que tiene dudas, no dice el que no puede creer, no dice el que siente que no cree, dice el que rehúsa creer. Evidentemente el énfasis ahí tiene que ver con un aspecto volitivo. Entonces yo creo que es como la frontera, es como una frontera. ¿Qué es? ¿Es el fin de una cosa, el inicio de otra? Es como que es esa línea en que uno dice, está difícil. Tú has contado en algún momento que habiendo hablado con alguien que le dijiste, bueno, si apareciera acá mismo Jesús, ¿no? Y dijo, no, eso ya no pasa por algo intelectual ni por algo emocional, eso pasa por un rechazo abierto. Entonces, no sé si ese entra dentro de la categoría de crisis de fe o empieza a cambiar de color, ¿no? Y creo que ahí obviamente es una zona un poco gris, pero es una zona gris peligrosa, ¿no? Sí, y creo que muchas veces tiene que ver con las consecuencias de. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar hasta cansarnos acerca de las pruebas científicas, arqueológicas, lo que sea, societales acerca de la resurrección de Jesucristo. Ok, lo establecemos. Cristo resucitó. ¿Y después qué implica? La pregunta es, si Cristo resucitó de entre los muertos y Él dijo que Él era el Hijo del Hombre, Él era Dios antes que Abraham fuese, yo soy, y ahora invita a todos a ser parte de su reino, a ser parte de su familia, a ser parte de su plan global. Entonces, bueno, eso significa que tú eres rey, eso significa que tú eres Señor, eso significa que yo entro no como el centro de mi pequeño universo, sino que aceptar que tú eres el centro. No quiero. Es diferente. Y es lo que decía C.S. Lewis, ¿no? En Mero Cristianismo, ¿no? O sea, no me vengan con esa falsa idea de que no, Jesús fue un gran maestro de moral. No. Las declaraciones de él son
si lo que dijo es verdad, entonces o le adoras y te rindes a él, o lo rechazas porque dicen que fue mentira, y punto. Pero no, mira, yo no respeto quién es Jesús porque fue un gran maestro de moral, pero yo de ahí a creer en él o de aceptar como verás lo que él dijo, no. Eso no va, ¿no? Jesús no dejó ese espacio como para decir, ¿sabes qué? Y eso tiene que ver con algo volitivo, ¿te das cuenta? Es interesante, lo hablaba con un amigo la semana. El pasaje de Isaías capítulo 6 dice, Dios le dice a Isaías, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos para no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón. Este pasaje aparece 5 veces citados en el Nuevo Testamento y es muy interesante. Aparece en los 4 evangelios y aparece en el libro de Hechos 28. Pablo lo cita. No da lugar para interpretar la razón, pero es un pasaje que tiene mucho peso y tiene que ver con el rechazo que tuvo Jesús y el Evangelio. Ahí es donde deja de ser crisis para ser una rebeldía, un acto de incredulidad. Y ante eso, ¿qué hace Dios? No puede ser absolutamente, o sea, no es que no, sí, no puede hacer nada. Esa es la realidad. Aunque suene, no, como Dios no puede ser, porque Dios no te va a forzar a tomar una decisión. No puede hacer nada porque Él Él decidió en su diseño darle al hombre... En su diseño soberano. Claro, decidió darle al hombre la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, si el hombre decide, yo no quiero, hasta llega. Entonces eso ya no es crisis de fe. Ya para mí, por eso te decía, la crisis volitiva es donde genera el signo de interrogación. ¿Puedo tener una crisis intelectual? Sí, bueno, ¿cómo se trabaja? Diste todas las sugerencias prácticas, ¿no? Pero la idea es seamos prácticos aquí, ¿no? ¿Te hacen una crisis de fe con un alto componente emocional? Bueno, mira, ándale por este lado. Pero cuando hay una crisis de fe que se refleja en un acto volitivo, abierto, de decir, no me interesa lo que diga Dios, yo no quiero, yo voy a vivir mi vida en esta dirección. Yo no sé si a eso llamarle crisis de fe. Eso creo que toma otro color, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 1, que Dios los entregó, ¿no? O sea, es el animalito que quiere salir, ok, ¿sabes qué? Te abro el portón, vaya. Sí, y es interesante que ni siquiera Jesús se metía con esas personas. No. El joven rico se fue triste y Jesús no dijo, espera. Bueno, ahí está. ¿Ves? Jesús, citamos recién Marcos, el hombre, el padre del joven endemoniado, le dijo, yo creo, por ayuda a mi credulidad. No, así no. O crees todo o no. Jesús no le dice eso. Es más, lo sanó. Sí. ¿Entiendes? ¿Quién tuvo conflictos a nivel emocional? Y Pedro, ¿cuántas veces? Y sí, no, y fue y lo restauró, Juan capítulo 21, y todo. No hay ningún problema. Pero cuando hubo un abierto rechazo, voluntario, volitivo, y Jesús ahí no se metió. ¿Te das cuenta? Entonces creo que sí, es como que la crisis de fe es la frontera entre la crisis y el rechazo abierto, y creo que va más para ese lado. Y creo que ahí tenemos que ser prácticos en decir, ok, cuando una crisis está afectando mis decisiones en el sentido de ¿sabes qué? Yo decido dejar de congregarme, decido dejar de leer la Biblia, decido aislarme, decido esto, voy tomando un montón de decisiones que me van alejando de mi comunidad, me van alejando de la comunión con Dios, me van alejando de las personas que caminan en una dirección. Pregúntate si es una crisis de fe o es un acto de rechazo a Dios. Creo que son dos cosas distintas. No sé cómo lo ves. Sí, y yo creo que vamos a suponer de que una persona tiene una crisis de fe y realmente tiene dudas intelectuales acerca de la veracidad. Ok, profundiza, sigue, métete. El problema es que muchas veces las personas que pasan por una crisis de fe, como tú dijiste, entonces ya no me congrego, claro. Entonces ya no leo, ya no hago, ya no investigo. Ahora, sí, ten cuidado si estás en una comunidad de creyentes que prohíben la búsqueda. Desafortunadamente, sí hay. Cuando tú empiezas a hacer preguntas, te tachan de preguntón, claro. Y dicen, es que tú no tienes fe.
No. Hay busca y en ese sentido muchas veces tachamos el Internet, pero en ese sentido, gracias a Dios por el Internet, por la habilidad de conectar con diferentes comunidades de manera digital, personas que sí quieren buscar. Sí. A veces uno está en una situación donde, qué sé yo, un lugar remoto y la única comunidad de creyentes no dan esa apertura y es desafortunado, pero gracias a Dios tenemos las herramientas para seguir indagando, para seguir profundizando. Sí, quisiera terminar con una palabra de ánimo pensando en que quizás dentro de los que nos escuchan, quizás hay alguno que diría yo me he sentido identificado con la tercera categoría. Cuidado con llegar a pensar que bueno, como estoy tomando decisiones que van en una dirección de rechazo a Dios, entonces ya no tengo vuelta. Siempre hay lugar para volver. Siempre hay lugar para volver a Dios y decir, ¿sabes qué? A ver, vamos, es lo que dice, me encanta esa frase de C.S. Lewis en el mismo libro que citamos recién de Mero Cristianismo, muchas veces retroceder es la mejor forma de avanzar. Cuando se equivocaste el camino y estás dando pasos ya no de crisis, sino de abierto rechazo, de una incredulidad, de una rebeldía, de un acto voluntario, para. No creas la mentira que porque ya diste 2, 3 pasos en una dirección, ya no tienes vuelta, no hay vuelta atrás, ¿no? Siempre hay un espacio, siempre hay lugar. No pierdas tiempo, nada más. Sí, bueno, listo. Con eso terminamos nuestra serie de Seamos Prácticos. Espero que haya sido práctico. Y si no fuimos prácticos, tenemos que hacer Seamos Prácticos 2.0. Sí, está bien. Siendo más prácticos. Más prácticos. Espéranos la próxima semana. Vamos a comenzar una nueva serie acerca de la lectura de libros. Lo estamos llamando lectura requerida. ¿No? Son libros que nosotros pensamos que en tu caminar en Cristo son cosas que ayudan muchísimo. Entonces, espéralo la próxima semana donde vamos a iniciar ese tema. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.